Hola, bienvenidos a Misterios de mi Mundo, soy Morgan. En esta ocasión vamos a llevar a cabo una serie de videos. Este va a ser el primero de una serie de videos en los cuales voy a llamar mi experiencia paranormal. Voy a traer a diferentes personas, ya sea vía Skype o presenciales, en los cuales nos van a contar sus experiencias, vivencias. Y bueno, esperamos que les interesen este tipo de videos. Yo sé que sí. Y bueno, esperamos sus comentarios, sus experiencias. Si a ti te interesaría hacer un video al respecto, bueno, ahí tienes la cajita de comentarios, tienes mi correo y te puedes contactar conmigo, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hablar con... ¿te presentas? Soy Rafael Avilés, soy hermano de Morgan. Ok. Y bueno, vamos a ver, ¿desde cuándo tú empezaste a percibir que tenías experiencias diferentes? Bueno, la primera, siempre nos han pasado cosas raras desde que éramos niños, pero creo que la primera vez fue como cuando teníamos 5 o 6 años, fue una experiencia muy fuerte, que fue cuando presenciamos, bueno, nos lo vimos de rapidito. En este caso era un familiar que se le metió algo y Ok. nos tocó verlo porque llegó a casa, porque se puso muy mal. Mi mamá nos habló, abrimos la puerta de la recámara y estaba ahí y estaba como poseída. Esa fue la primera vez que nos pasó algo, que yo recuerde que nos pasó Ok. algo muy fuerte y algo paranormal. De hecho, si gustan, esa historia la tengo en mi canal como la experiencia con la Ouija, es de los primeros videos, Ujú. si gustan visitarla, ahí está la historia tal cual. Ok, ¿qué más? A ver, cuéntame. Después llegamos a tomar algunos cursos de control mental cuando éramos adolescentes y este, El eh, método alfa. el Digo, el método método Silva Silva de del control control mental. mental. Y en ese caso lo que llegó a suceder fue cuando que yo vi que hicimos un viaje astral y nos dijeron que fuéramos a ver las joyas del Vaticano. Cuando ya fuimos y preguntaban al azar a la gente en el curso, y cuando nos enseñaron las fotos yo vi que sí había visto las joyas del Vaticano, Ok. porque venía la mitra con las joyas y eso fue cuando éramos adolescentes. Eso, y que al aprender cómo se usaba el control mental, en una ocasión yo obligué a ir a un maestro al baño porque utilizando el control mental, La según yo. influencia mental, ok. Exacto, porque estábamos en examen y no podíamos contestarlo, porque según yo había estudiado, como me habían enseñado con el control mental, pero fue un fiasco de estudio porque no aprendí nada. No sirvió el No método. me sirvió el método para eso, pero ya en la desesperación utilicé el método para que el maestro se fuera al baño y pudiera no solamente copiar yo, sino todos los del salón, que No se hace eso no con se el hace método, eso, no se con hace. el control mental. Pero pues éramos adolescentes y no sabíamos realmente cuáles eran los alcances y qué es lo que esa edad no sabes qué debes o qué tan correcto o incorrecto es lo que estás haciendo. Ok. ¿Y luego qué otras experiencias? Después de mucho tiempo, ¿Aprendiste a leer las aprendí a leer cartas las por ti cartas, es mismo? cierto, eso fue muy curioso, y fue por culpa de mi hermana. De Fue acuerdo. muy curioso porque venían en una revista. Ella era muy fan de los grupos pops. Y sí, yo sé, le da pena, como No, podrán no me ver. da pena. Era fan Era, de New Kids on the era Block. muy fan. Y en una revista venían unas cartitas. Ella intentó leerlas en su momento. No salió como lo que venía ahí. Yo lo leí, salió y empecé a leer las cartas. Y curiosamente las leía como diversión, Pero te salió, o pero sea, salía cierto lo que yo pero te decía. salió natural Sí, la o sea, ahí interpretación. venía un instructivo donde decía qué significaba cada carta y qué significaba el lugar en el que estaba. Pero cuando yo les decía, yo sacaba mi acordeón y decía qué era lo que decían las cartas, eso fue en un principio. Y salía correcto. Después me di cuenta que ya no necesitaba mi acordeón, que Ok. empezaba a llegarme la información. Llegué a un grado en el que me llegaban los nombres de la gente. O sea que sin darte cuenta tú empezaste a canalizar. Exacto. Ok. Fue muy raro porque la primera y única vez que cobré por leer las Ok. cartas fue a la amiga de una amiga de nosotros, que ella me dijo, yo arreglo todo, tú nada más ven y lee las cartas. Entonces yo le leí las cartas, le dije,
pues desafortunadamente eran cosas muy malas, pero traté de decírselo pues yo era en ese entonces también adolescente, estamos hablando que teníamos como 16 años, más o menos. Entonces, 16, 17, yo le dije y esta señora me pagó muy incrédula y casi casi fue así de, jajaja, pues el chamaco no sabe, ¿no? Y a la semana o 15 días no, me habla la amiga de la que teníamos diciéndome que quería que le volviera a leer las cartas porque todo lo que le había dicho había sido cierto. El problema es que yo le dije, ¿y para qué quiere que se las lea? Si cuando tenía opción de cambiar lo que venía, no lo hizo. Ahora que ya le pasó, pues ya para qué. Bueno, pero puede ser porque no creía y pero después de creer, de ver que tú te conectabas realmente con otros planos y recibías la información y que ella al ver cumplido eso, pues vio que era real. Entonces, pues por eso Por ahora eso ella ahora creía, ¿no? creía en lo que le decía. Ujú. Pero la experiencia que yo tuve con las cartas y por eso lo dejé, fue porque siempre que le decías, solo conocía a una persona que cambió lo que le iba a pasar. Ok, entonces tú crees que las cartas realmente sirven, o la lectura de cartas y de tarot, que muchos de ustedes también me siguen en ese canal, sirven como una orientación para que tú puedas hacer algún tipo de cambio y si no puedes cambiarlo, por lo menos que estés listo o prevenido ante alguna situación que puede pasar. De hecho, sí, yo cuando empecé a leer las cartas y eso me di cuenta que tenías como dos futuros. Uno que podías prevenir y cambiar. Había otro que tenías que vivir Tal cual. tal cual. Pero la ventaja de saberlo, como dices tú, es que puedes, no te llega tan de golpe, lo Estar puedes preparado. sobrellevar porque estás preparado. El otro lo puedes modificar porque es como, no es una obligación que tengas que vivir, es como algo que puedes vivir Ajá. como consecuencia de los actos que has llevado. Ok, ok, eso entraría en lo que son los mundos paralelos y las realidades alternativas, que igual voy a hacer un video al respecto, ¿vale? ¿Qué más nos puedes contar de tus experiencias paranormales? Sí, lo que pasó después fue que entré a un curso que se llama Theta Healing. O sea, Entré sufrió de alfa a a Theta. teta, así que, Así. Entonces, eso fue porque un amigo que yo conocía, que entró en una depresión horrible y se intentó suicidar y demás, la verdad, él estaba muy, muy, muy mal. Y de repente vi que entró a este curso y cambió, o sea, cambió radicalmente y súper bien. Ya se veía bien anímicamente, emocionalmente, físicamente cambió. Y dije, ah, qué padre, me dijo, tú deberías ir. Y pues ahí voy, porque el otro me dijo. ujú. Entonces, estando en el curso, pues digo, te enseñan cosas. La verdad, el curso fue muy padre. Me sirvió mucho. Hice muchas catarsis, saqué muchas cosas que traía adentro. Pero el inconveniente que yo le veía es que cuando empecé a trabajar el Theta Healing, ellos nos decían, hay que hacer ciertos ejercicios en casa. Entonces, cuando yo empezaba a hacer los ejercicios, por ejemplo, en la noche no me dejaban dormir porque se me aparecía gente y hacían fila para que yo les ayudara. Entonces, el primer día, pues bueno, la A primera ver, noche, que tú nos, bueno, ok, esta gente que se te aparece, ¿tú crees que es gente que ya murió, gente que está en el plano astral, gente de otros planos, de eh, otras realidades? ¿Tú yo qué sientes? sabía que no estaban muertos. Ok. Lo que no sé es si pertenecían al mismo plano en el que yo estoy, si pertenecían a otros planos. Yo los veía como gente normal, o sea, su ropa no era diferente, ellos no eran diferentes, era gente normal, común y pedía cosas comunes, comunes como es que no encuentro a mi perro, es que necesito hablar con mi papá, es que mi papá se murió y necesitamos encontrar unas cosas. O sea, entonces eso a mí me dice que eran personas que cuando duermen se van al plano astral, pero te encontraban a ti en el plano astral y sabían que tú podías ayudarlos. Algo así, yo supongo que eso era. ¿Por qué? Porque yo era cuando me iba a empezar a dormir. Siempre antes de irme a dormir entraba en teta y entonces en ese momento era cuando empezaba a ver a la gente. Ajá, Y ok. ellos venían y me contaban sus problemas y me pedían ayuda al respecto. Eso era lo que me pasaba. Y en el curso me enseñaron que cuando yo me fuera a la cama les dijera que no me estuvieran molestando
porque además yo recuerdo que los ayudaba. Oh, O sea, sí los sí los ayudabas. ayudaba, Pero ¿cómo pero los ya no se ayudabas? volvían a aparecer. Pero ¿cómo los ayudabas? Por ejemplo, los que me decían, no es que no encuentro a mi perro, le decía, es que se perdió así, ya no lo vas a encontrar, porque ya tiene otra casa o se vivió se fue lejos o algo así. La gente que decía, los papeles, sí, los papeles están en tal lado, O porque sea que tú, alguien me decía, o sea que entonces tú crees que sí, tú eras como el canal, hablando otra vez de exacto, como canal el entre, intermediario. qué interesante, ok, yo no lo sabía, No, ok, no todo no todo lo que no todo cuento, lo que cuente ella lo sabe, o sea, ok, es la sí, primera vez que cuento tantas cosas de estas. bueno, gracias, a Porque ver, a diferencia de ella, yo soy muy retraído en esas cosas porque no me no gusta le gusta llevarlo a la práctica llevarlo a la práctica. ni estar en Exacto. contacto con eso, él trata de sus habilidades mantenerlas dormidas, Ajá, calladas, exacto, ok, exacto. Entonces, después de eso, con lo del curso, aprendí a ayudar a la gente. Y aprendí que podías curar enfermedades que eran mentales. Entonces, yo pude ayudar a mucha gente, a amigos cercanos que se sentían mal o que les dolía algo, pero yo me daba cuenta que ese dolor era mental, no era un dolor físico, o sea, no era dolor de enfermedad. ajá, era Era somatizado, exactamente, o sea, lo que era enfermedad yo no los podía ayudar, pero cuando necesitaban algo así, yo los ayudaba. O la gente que me decía, es que necesito dinero porque estoy muy mal. Entonces nos metíamos, los ayudaba a a entrar en conectarse a la tierra, a llegar al nivel teta y entonces a arraigarse a la tierra, después irnos al nivel teta. Y ahí le decía, vamos a pedir qué es lo que quieres. Y pedíamos lo que ellos necesitaban. Pero pedíamos cosas muy específicas. Por ejemplo, es que necesito que me paguen el dinero que me deben por esta razón. Y les pagaban el dinero que les debían. O cosas así. Claro que sí, me voy a ganar la lotería. Eso no pasaba. no O le sea, podemos hacer teta a mi papá. eso no pasaba, pero sí era así como de, oye, pero ellos deseaban, o sea, sí deseaban recuperar ese dinero. O Entonces, sea, era, cualquier cosa que ellos necesitaban, ujú, tenía que ver la intención y el deseo de de poder llevarlo poderlo llevar a a que cabo. se Y entonces realizara. lo Ok. hacíamos. Claro que entre más yo empezaba a hacer cosas, más cosas raras me pasaban. Como que, a ver, cuéntame. Como que después de eso empecé a soñar, yo le llamo, empecé a soñar el futuro. Ok. Es decir, como cuando vivimos un déjà vu, pero regularmente uno entra al déjà vu y dice, yo ya viví esto. La diferencia que me pasaba a mí es que no era de, yo ya viví esto. Sabía lo que iba a decir cada persona que estaba alrededor mío. Sabía si iba a agarrar y tirar la basura. Sabía si iba a cortar algo, si iba, las ¿Recordabas acciones. Recordaba específicamente todo? específicamente toda la escena y yo podía decidir si seguía con la escena como la soñé La o modi- podía modificarla. Ok. Yo Ajá, personalmente era ok. el único que podía modificar mi comportamiento en la escena para poder cambiar lo que iba a suceder. Ok. Ok. Entonces, eso me empezó a pasar muy seguido y no es muy grato. Bueno, a mí no me es muy grato. Ok. Entonces, eso me pasaba y empecé a dejar de lado el teta precisamente por eso, porque empezaba yo a tener cosas raras. Igual me pasaban cosas muy raras caminando en la calle. Entonces, eso ya no era era muy padre, puedo decir que era muy padre, pero era muy raro. A ver. Como yo iba caminando por la calle, eso me pasaba mucho aquí en Vallarta. Y una de las veces que me quedó muy marcada, yo iba pasando, hay un puente para pasar de la zona hotelera a la marina, donde hay una sección hay un estero, hay un río y todo. Iba pasando el río y el paisaje cambió. ¿Y aquí cómo era? ¿Cómo lo veía? Era era muy colorido, no había edificios, era como, era como un paisaje lleno de colores. No podría decir que había cosas como las que conocemos como plantas o flores o animales, simplemente todo era de colores. Ok. Era como si fueran, no nubes, pero no formas específicas, pero todo en colores. Ok. Los colores eran más intensos. Eran más intensos los colores a los que estamos acostumbrados. De hecho,
yo me gusta mucho la fotografía y todos los que conocen mis fotos saben que las fotos tienen los colores muy intensos, porque regularmente a mí me pasa eso. Yo veo las cosas muy intensas en color, aunque la gente no las ve igual que yo las veo así. Entonces, ese pasar y los olores eran muy diferentes. Eran olores dulces, olores suaves, eh, como ese lugar olía como entre flores, vainilla, y sé que había agua porque se oía, no la veía, pero se oía como cuando cae una cascada y viene Ajá, sí, el ruido así. del agua. Entonces, obviamente, eh, cuando pasan ese tipo de cosas, yo o sea, trato de reaccionar Ujú. y entonces ya regreso a donde estoy. Ok. Entonces, y me han pasado cosas así, entonces eso no me gusta porque es algo que yo no puedo controlar. Ok. Entonces, al no poder controlar las cosas, no me gusta, si yo no tengo el control, no me gusta que pasen. Ok. ¿Algo más que quieras, alguna otra experiencia interesante o que Mm, a ti te haya marcado? Que mm, muchas veces, ese que tú estás describiendo, normalmente lo que él describe tiende a ser una descripción de lo que hace gente que va a estados más elevados de conciencia, como una quinta dimensión, por ejemplo, o una cuarta dimensión alta, no un bajo astral, sino un alto astral, que es donde los colores son más intensos, los aromas son diferentes y de hecho hay un tipo de personas que tienen la sensibilidad de escuchar los colores, oler los olores, los sonidos, entonces, pero ya son habilidades que se tienen y que generalmente, como les decía, gente que va o conoce planos más elevados de conciencia los experimenta. Entonces aquí yo creo que lo que pudiera estar pasando es que él entra en estados alterados de conciencia y pues bueno, se desplaza a realidades más elevadas. ¿Qué más te gustaría comentarnos? lo último que puedo decir es que me toca ver vibrar las cosas. Ok. Yo, siempre o sea, cuando lo he explicado, es como si alguien ha visto la película de Matrix, cuando les dan la pastilla para salir de la Matrix, ellos ven como el espejo lo toca y empieza. A mí me ha Ah, tocado sí. ver cómo las cosas sin que yo las toque se empiecen a hacer así. Ah, eso sí me ha tocado O sea, también. el movimiento, las cosas empiezan como a vibrar y su solidez se pierde. Se pierde la solidez de las cosas y empiezan a verse como, Como si se alteraran. wow, Ajá. como Ah, si fuera una burbuja de jabón. El efecto que hace la burbuja cuando va, que empieza redonda, pero si hay un poco de viento se empieza. Ese efecto me ha tocado verlo en las cosas, estando así normal. normal en cualquier lugar. Me ha tocado ver cosas así, que las cosas empiezan a moverse. Ok. Bueno, pues bastante interesante. Sobre todo yo que no conocía muchas cosas, que es mi hermano y no conocía muchas cosas de lo que Gracias. está diciendo. Eh, Bastante interesante. Si tú tienes alguna opinión de lo que pudiera estar pasando o has pasado por algunas situaciones similares, parecidas, pues igual si quieres comentarlo o quieres participar en el canal, también es bienvenido. Cada vez se van a ir incrementando más las habilidades de las personas conforme vamos avanzando en esta situación de despertar de la conciencia. Cada vez más personas están teniendo experiencias más impresionantes, más inverosímiles, pero bueno, es parte del proceso. Si la gente se empieza a alinear con su espiritualidad, en este caso él no quiere porque no le gusta, pero hay gente que sí le interesa y conforme va avanzando y gente que está aquí en el canal, muchos de los que están aquí en el canal tienen sensibilidad, los conozco, como les digo, son como parte de mi familia porque es un canal chiquito y bueno, está pasando los sincronismos con los números y muchas cosas. Entonces, si quieren compartir su experiencia, ya saben que son bienvenidos. Debajo del video tienen mi correo, pueden contactarse conmigo y vamos a seguir haciendo este tipo de videos aparte de las informaciones que ya les vengo presentando. ¿Vale? Bueno, estos son misterios de mi mundo. Muchas gracias, Nanito, por estar aquí. Estos son son misterios de Ya se misterios le fue. de misterios de mi mundo. Soy Morgan Yerua.